Bueno, muchas gracias, Jorgelina, por la presentación. Gracias a todos los que están presentes, sobre todo por venir después del almuerzo. Cuando nos dijeron que estaba este horario, dijimos, qué bueno, así que vamos a hablar de tema muy divertido para que nos estén escuchando atentamente. Un placer compartir este panel, Paulina, Teo, Germán, y los vamos a invitar a hacer un pequeño cambio en la mirada de lo que ha sido hasta ahora la mañana, no en la parte política, sino en la parte técnica. Y vamos a mezclar las dos. Y vamos a hablar de la política como insumo del agro y cuánto cuesta no usarla. Vamos a ver si funciona esto. Bien, este cuadrito seguramente lo han visto por las redes, lo han visto dando vueltas. Según el índice de FADA, la participación del Estado en la renta agrícola es del 79%. Cada uno saque sus conclusiones. El 79% del rendimiento de lo que producimos se lo queda el Estado. Y empecemos a quedarnos con algunos numeritos en la cabeza. ¿Qué conforma ese 79%? Entre otras cosas, los derechos de exportación, sobre todo los derechos de exportación. Pero sabemos que hay otros costos de la mala política que a lo mejor, cuando te dicen cuáles son, Angie, esos costos, nos cuesta encontrarle el nombre y el apellido ¿cómo se dice?, en léxico fácil. Bueno, atraso en el tipo cambiario, brecha. Esa brecha cambiaria, ya vamos a ver, junto a todo el resto de estos malos insumos, lo que nos termina costando en el total de nuestra producción. Cupos o prohibiciones a la exportación, fideicomisos a todo lo que es el mercado interno, precios máximos, limitación a las importaciones, leyes ambientales que cada vez pretenden ser más restrictivas sobre la producción, porque dentro de la agenda social está bueno hablar de no contaminemos el ambiente. Y quizás nos falta también empezar a explorar un poco qué quiere decir contaminar antes de sacar las leyes ambientales restrictivas que se pretende. Conflictos gremiales que afectan los costos de logística, estás transportando tu producción de un lugar al otro y en el medio te agarra un paro, la producción tiene que volver al campo, no puede salir, los problemas gremiales que no dejan ingresar al puerto y así podríamos seguir enumerando la falta de una ley de semillas. Todo esto que lo decimos son los problemas normales que tiene un productor. Me parece que es momento de que charlemos entre nosotros, le pongamos nombre y empecemos a trabajar para que estos insumos que nos salen carísimos empiecen a desaparecer. Si a estos costos fiscales distorsivos se le suma el impacto de lo que llamamos malas decisiones políticas, me dijeron cuando estaba en este panel que tenía que ser políticamente correcta, que había algunas cosas que tenías que tener un poquito de cuidado. La palabra que encontramos es malas decisiones políticas. Una pésima política o una inexistencia de política nos lleva a que este sobrecosto, como mínimo y en un número generalizado y que está en construcción, nos cuesta un 30%. A todos los que trabajamos en el sector agropecuario y nos gusta tratar de tener mínimamente claros los números, de movida tenés un 30%. Ese 30% y lo más triste de todo es que nos hemos acostumbrado. Ya está. Te sentás a trabajar con tus asesores, con tu asesor de producción, con tu contador y bueno, listo, este 30% ya lo perdí. Pero démoslo vuelta y no digamos que es solo un número o un costo. Son recursos que no se reinvierten, son personas que no se emplean, es tecnología que no se aplica, comunidades que no se desarrollan y tantas cosas más que la idea es empezar a charlar con nuestro panel y antes de seguir enumerando. Pero démoslo vuelta por un momento, no le pongamos 30%, pongámosle nombre y apellido de todas las oportunidades que estamos perdiendo. Esto casi spoileo una parte que no corresponde, pero perdón. Bueno, hice lío, ahora me lo van a arreglar. Habiendo hecho esta pequeña introducción, que lo que queríamos era que les quedara claro que la mala política o la política como insumo del maíz tiene un sobrecosto del 30% en lo que nosotros trabajamos y producimos. Entonces ahora vamos a charlar con nuestro panel y vamos a empezar con Paulina,
No porque sea mujer o porque tengamos tema de género, sino porque es la que va a tener la primera pregunta de temas que nos van a gustar que nos conteste más orientado al mercado. Paulina, contanos de tu mirada como analista de mercado, ¿cómo ves que le impacta al productor esta variable que llamamos mala política en el resultado del negocio agrícola? Bueno, ¿ahí se escucha bien? Bueno, gracias por invitarme. Y para contestarte esta pregunta necesitamos 3 horas más o menos. No sé si tenemos... ¿Tenemos fe de 3 horas? ¿Tenemos No. 3 horas? No, bueno. Entonces vamos a tratar de resumir. Me parece muy bueno este concepto que dijiste de, digamos, ponerle un valor de costo del 30%, y algo que me parece muy importante, también dijiste, de que ya estamos acostumbrados a vivir con esto, y hay un término médico que cuando un problema, digamos, está más de 2 o 3 semanas, es un problema crónico y ya no haces nada para cambiarlo. Entonces, es fundamental que se haga algo para cambiarlo. ¿En qué incide? Todos esos puntos que dijiste vos, todos tienen una incidencia directa. Desde los derechos de exportación que inciden directamente en los ingresos. Imagínate que hoy se da como descontado que tenés un descuento de $35 por tonelada en los precios del trigo, del maíz, de la soja, $180 por tonelada. O sea, se convive con eso como una pérdida de ingreso asumida. Después tenés, por el otro lado, para mí, si querés, el más preocupante es toda la intervención de los mercados, principalmente lo que son los cierres de registros, los volúmenes de equilibrio, etcétera, que automáticamente te hacen desaparecer a un jugador de la demanda. Y justamente es el principal jugador, que es la exportación. Entonces, ese daño te diría que es casi incalculable. ¿Cómo pones el número de que no tenés comprador? Ese es otro efecto muy importante. Y, digamos, todas estas faltas de políticas o malas políticas, como mencionaste, tiene otro efecto que para mí es muy importante, que hace difícil que, en toda la incertidumbre en la cual vivimos, un productor pueda aprovechar oportunidades de precios internacionales, pueda cubrirse frente a cambios internacionales, porque hace que, por ejemplo, los mercados de futuros, opciones y demás, tengan desde menos liquidez, porque vivimos, digamos, con tantos cambios y demás, y también menos capacidad de financiamiento, que también hoy comentábamos con Teo, para poder acceder a eso. ¿Me estás haciendo...? No, lo que digo es, ya tenemos una primera definición importante. La intervención de los mercados es uno de los problemas más graves que hay. Entonces, creo que si tenemos que empezar a trabajar en una agenda para el gobierno que le toque estar a partir de diciembre, primer punto, ya lo tenemos adentro. Gracias, Paulina. Teo, contame un poquito, porque a vos te gusta así, vos sos como yo, tirar ideas medias locas. ¿Qué pasa si se eliminan estas malas políticas de un día para el otro? ¿Se produce el milagro? ¿Nos vamos todos de acá y toda esa lista que vimos desaparece? ¿Cómo la ves? Sí, lo primero sería, guarda con lo que pedís, que por ahí te lo dan. Yo creo que parte de esa Argentina existe y otra parte no existe. Creo que si se diera ese milagro al cual creo que todos anhelamos, porque sería la Argentina en la cual todos queremos vivir, muchos queremos vivir en esta, imagínense en una mejor, imagínense nuestros hijos, en lugar de ir a buscar una Argentina haciendo 3.000 kilómetros de avión, buscándola acá adentro. Me parece que yo en eso todavía confío. Ahora, para que eso ocurra, yo trabajo más en el mundo de las empresas, y cuando uno quiere hacer un cambio, hay dos dificultades: hacerlo, y la segunda, a veces superior, es sostenerlo en el tiempo. Cambiar a veces es más fácil que sostener un cambio. Y cuando hay un cambio, para mí hay 3 niveles que van a tener que asumir el cambio y poder sostenerlo. Uno es la política, gente que en lugar de estar esperando a ver de dónde captura 3 o 4 votos o cómo dentro de 2 años se sostiene en un cargo, tenga una mirada más de largo plazo, entendiendo que el negocio, que al final del día la política es un negocio, está en el largo plazo y no en el corto. El corto te lleva a distribuir, el largo te lleva a ahorrar y a generar un país distinto. Eso en cuanto a la política. Necesitamos obviamente más estadistas, gente que mire un poco más allá. Después están los ciudadanos de a pie, que cuando uno habla de hacer esas malas políticas, en un corto plazo también van a ver afectados sus propios ingresos. No importa, llámese un plan, llámese un subsidio, llámese el costo de una tarifa.
Y eso hay que bancarlo pensando que a la larga es bueno. Pero como a veces se dice es, bueno, hagamos el cambio, pero con la mía no. Y el tercer actor somos los empresarios, que también vamos a tener que bancar un cambio. Porque cuando uno tiene un mercado abierto de flujos de capitales que entran y que salen con libertad y aparecen jugadores nuevos, por ejemplo, un efecto puede ser que si vos alquilás campo, los campos empiecen a valer más. Y vos digas, bueno, pará, saquemos una ley contra los pools de siembra. No, va a haber que bancar porque los mercados van a buscar equilibrio y con un único tipo de cambio, sin brecha cambiaria, con reglas de juego claras, bueno, pero no va a ser gratis, el primer impulso va a ser de conflicto, como ya ha ocurrido en otros intentos de cambio, y sostenerlo va a requerir que los tres actores, política, ciudadanos de a pie y empresarios, banquemos con una mirada un poco más larga y no solo de corto. ¡Wow! Nos dejó trabajo para casa, me parece, ¿no? Ese deseo que no sabemos si se va a cumplir o no, ¿estamos preparados en caso que pase? Y creo que tenemos que trabajar en eso y como ciudadano. Con la política me la dejaste picando para hablar con nuestro próximo panelista. Germán Patz, presidente de Fundación Barbechando. Escuchamos los mercados, escuchamos a Teo hablarnos de esas oportunidades que pueden venir. ¿Cómo lo ven desde Fundación Barbechando? Y si vas a decirme algo de que es posible, de que hay cosas para hacer, lo único que te voy a pedir es que tengas algún ejemplo a mano para los que somos un poco más difíciles de creer las cosas y no tanto los speeches. Gracias, buenas tardes. Gracias a Maizar por prestarnos este espacio. Sin ninguna duda, creo que se puede. Y tenemos un ejemplo cerca, que es Brasil. Brasil nos ha demostrado cómo a través de la participación activa del sector productivo puede generar y transmitir a la política las necesidades que el sector tiene para expresar todo su potencial. Y los ejemplos es que no podemos dejar en manos de la política herramientas para que tomen decisiones que puedan llegar a influenciar en el sector, porque cada vez que las tuvieron esas herramientas, las usaron y nos complicaron. Un ejemplo es, por ejemplo, la ley de presupuesto del año pasado. Se nos pasó de nuevo. En la ley de presupuesto del año pasado, y esto lo queremos mostrar porque es una forma de participar, de estar atentos, de saber qué está pasando, de hablar con la política. En el presupuesto del año pasado, un expediente de 4.900 páginas, descubrimos a último momento que había un artículo que es este que está acá. Me voy a parar un minuto. Artículo 96. Sustitúyase el 9º párrafo del artículo 52 de la Ley 27.541 y sus modificaciones por el siguiente. El Poder Ejecutivo Nacional podrá ejercer estas facultades hasta el 31 de diciembre del 2023. Uno pasa en 4.900 páginas, lee esto y dice, esto no tiene nada que ver con nosotros. A través del trabajo de equipos multidisciplinarios donde profundizamos en análisis, ¿qué era esto? Ni más ni menos que la extensión de las facultades delegadas que tanto nos complican a los productores. Tuvimos reunión con el ministro secretario de Agricultura, con los distintos jefes de bloque, Massa que prometía que esto no lo iban a usar, que esto estaba porque había quedado, que en realidad no lo iban a usar, y nosotros no tenemos dudas que la iban a usar, porque cada vez que tuvieron una herramienta para incrementarle el costo al sector agropecuario, lo hicieron. Primero, porque la política que tenemos en la Argentina es un barril sin fondo, siempre necesita más. Y segundo, porque está acostumbrado a que sacarle a los productores es fácil. Descubrimos esto, lo hablamos con todos, finalmente se votó en particular este artículo, estuvimos toda la noche chateando con los diputados y los senadores porque el presupuesto duró toda una noche, las distintas exposiciones de los diputados, y pudimos lograr que no lo votaran, en particular este artículo no lo votó. Entonces, haber participado, haber generado que este artículo no existiese más en el presupuesto del año pasado,
¿Qué pasó? ¿Qué generó? Generó que en los stocks, a ver, la soja no la podían aumentar más, para los que no están muy al tanto, la soja no la podían porque estaba en el máximo, pero el maíz, el trigo y el girasol les quedaba 3 puntos porcentuales para aumentar las retenciones en esos 3 cultivos. ¿Qué pasó? Con los stocks que teníamos los productores el año pasado, gracias a que no aprobaron eso, nos ahorramos 180 millones de dólares. Que no tengan ninguna duda que con la situación financiera que tiene el gobierno hoy, los hubiese usado, porque cada vez que tuvo la herramienta las usó. Y en la campaña 23-24 no es que nos ahorramos, porque en realidad es plata del productor, pero pudimos hacer que el costo de la mala política bajase en 680 millones de dólares. Eso es lo que nosotros le podemos expresar desde la Fundación Barbechando, que si nos metemos, si generamos equipos de trabajo multidisciplinarios, si estamos atentos, si hablamos con los diputados, con los senadores, con la política, podemos generar resultados. Y este es un resultado. Sin ninguna duda tenemos que generar esos resultados y es con la política, no es contra la política. Entonces yo me hago una pregunta, porque cuando vos te dicen tenés que meterte para que la cosa cambie, ¿no quiere decir que tengo que ser candidata a algo? Porque creo que muchos de los que están acá dicen, yo no me meto ahí ni loco, no me interesa, está todo hecho pelota, no quiero ser parte de eso. ¿Qué es entonces involucrarse? ¿Qué quiere decir? Involucrarse en la política es estar atento. Evidentemente, y esto nos debe quedar claro, es tan alto el costo que tenemos de la mala política que no tenemos alternativas de meternos. Y meternos no es ser candidato. Meternos es participar de las instituciones del sector, en las locales, en las regionales, estar atento a las necesidades, acercarse al Consejo Deliberante cada vez que se trata una tasa municipal, cada vez que en las legislaturas provinciales, en los políticos que tenemos a mano, nosotros tenemos que dialogar con la política, porque en ese diálogo se genera una relación, se genera un compromiso, se genera un conocimiento, y cuando vos generás esa relación humana con la política, hace que cuando tengan que tomar una decisión que va en contra de tus intereses te llamen. ¿Cómo nos pasa a nosotros en Barbechando? Cada vez que entra algo al Congreso que tiene que ver con el sector agropecuario, levantan el teléfono y nos preguntan opinión. A veces la ideología gana, pero muchos sabemos que han votado leyes en contra del campo en contra de sus opiniones. Pero bueno, ya se habló de las listas sábanas esta mañana y no lo vamos a volver a tratar. Pero no hay que ser candidato para participar con la política. Hay que estar atento, hay que llevar información, hay que medir el impacto de las decisiones que se toman, hay que estar al lado de la política para que la política no se siga equivocando. Buenísimo. Y el que tenga ganas de saber más, @Fundación Barbechando a total disposición. Vamos a hacer el último intervención de cada uno en honor al tiempo y vamos a cambiar entonces un poco. Ya tenemos los números, sabemos lo que estamos perdiendo, el costo de la mala política nos quedó claro a todos. Ahora vamos a ponerle un poco de onda entonces. Paulina, en ese mundo ideal se da que las cosas empiezan a cambiar. ¿Qué oportunidades tenemos o qué oportunidades vos ves que hay en los mercados para los productores agropecuarios, que hoy me quedó claro que somos los mejores del mundo? A gente de Brasil muito boa, mas a Argentina eu acho que é melhor. Não. Contanos. Bueno, alguna reflexión respecto a lo que comentaba Germán, también relacionado con Brasil. Creo que es un gran ejemplo la participación que tienen los productores. Los felicito a ustedes en Barbechando por la acción que hacen, que realmente es muy importante. Esos millones de dólares así totales, seguramente en cada uno de los cultivos habría sido un ingreso menor de $30 por tonelada adicionales que se dejaban de ganar en ese ingreso. Las oportunidades que tenemos como país, es medio eslogan del mundo ideal, son infinitas, pero la realidad es que
sacando esa mala política, por ejemplo, la intervención y cierre de mercados de exportación, realmente son muy grandes. Ese cierre de exportación, o sea, me tengo que ir a lo malo para ir a cuál es el efecto si no existieran, hace que perdamos mercados enteros en un mundo donde la competencia es altísima. Y acá tenemos al vecino Brasil, que va arrasando con todo. Entonces, si se sacan todas esas restricciones tan fuertes, todo ese pie que se dice que se le pone al sector, desde mantener mercados de exportación que ya tenemos hasta generar nuevos mercados y obviamente todo eso se traduce automáticamente en una mayor rentabilidad para el productor. Y desde el punto de vista digamos, del precio o del ingreso que puede tener, una quita de los derechos de exportación automáticamente te cambian totalmente el panorama, te permitirían, digamos, ese traslado que puede pensar que puede ir a los costos de alimentos y demás, o sea, ya está comprobado que no es tan así, la incidencia es muy baja, y sí permitiría que desde el productor tenga, está comprobado que el productor reinvierte toda ganancia que tiene. Entonces, eso automáticamente se trasladaría a más hectáreas sembradas, a más valor agregado real puesto en lo que tiene en su campo, más hacienda, más carne, más exportación de carne, etcétera. Creo que es automático, que llevará 1 año, 2 años que volvamos a reactivar toda la economía y ni que hablar que el efecto que se puede generar en el PBI del país. O sea, tenemos una gran sequía, la economía del país cae por completo por la altísima dependencia que tiene el sector. Entonces, pongámoslo al revés. Si ese sector puede crecer, puede tener más ganancia, puede sembrar más, etcétera, el país sale. No, creo que parece eslogan de política, no soy política para nada, pero estoy totalmente convencida que los efectos en una campaña ya se ven 2, 3 campañas con un largo plazo, como decía Teo, que es lo que nos falta, sería un efecto cascada o círculo virtuoso que creo que merece que nos involucremos todos, cada uno desde su lado. Qué buen mensaje. Quiere decir que el mercado nos está esperando y allá vamos. Entonces, esa buena noticia de que los mercados están. Ahora volvemos a Teo. Entonces, yo te pregunto un poco más sobre esto, pero desde ya tu mirada de empresa, de ciudadano. A pesar de lo que estamos viviendo hoy, lo escuchamos, la peor sequía de los últimos años, situaciones generales de desgano, la gente está cansada. ¿Podemos ser optimistas, Teo? ¿Cómo lo ves? Sí, podemos, ¿no? Sí podemos ser optimistas, sí, creo que se puede. ¿Cómo no ser optimista en un país, o por lo menos en un sector agropecuario, donde en alguna reunión con empresarios te preguntan, Teo, ¿esto cuándo explota? Es una pregunta para argentinos, esto explotó, pero están cayendo los pedazos, y para nosotros, más o menos la vas llevando. Entonces creo que tenemos intactas las ganas, tenemos intactos los recursos, tenemos intacto el talento, por lo menos en lo que al sector agropecuario se refiere, eso permite ser optimista, y tenemos algo que hemos demostrado que es una fuerte capacidad de adaptación, el saber responder a los estímulos, casi un darwinismo agropecuario, que el sistema actual se sostiene porque nos adaptamos a gente que legisla como si fuera Suiza para un país como el nuestro. Y el sistema se adapta, cada uno verá cómo, pero se adapta. Hace más de un cultivo, hace menos de otro, vendés por acá, vendés por allá. El sistema se adapta. Con reglas de juego que sean buenas y que sean constantes, nos vamos a adaptar. El mérito es parte de nuestro ADN, con lo cual me parece que por lo menos dentro del sector agropecuario, creo que ser optimista. Y si estás en la Argentina, decidiste vivir acá, hacer negocios acá, tener un empleo acá, lo mejor que te puede pasar es estar en algún eslabón de la cadena agroalimentaria. Eso no tengo dudas. Por supuesto que no es el único sector. Pero cuando yo veo eso, digo, tenemos una chance. Sumado a lo que dijo Paulina, creo que la chance en parte está en nuestras manos y en parte está en los 3 niveles: política, ciudadanos y empresarios. Qué bueno, también nos vamos con una linda idea de que está en nosotros también parte de esto que se tiene que empezar a dar. No es solamente esperar que la política haga todo, porque ya sabemos que no tienen la capacidad para hacer lo que nosotros necesitamos que se haga, sino que van a seguir haciendo lo que durante tantos años han aprendido a hacer, que es y la vamos piloteando.
el resto se adapta. Y es así, y nos vamos adaptando. Así que me quedo con lo de Paulina, de que hay una oportunidad, me quedo con lo de Teo, que podemos ser optimistas, y te pido entonces, Germán, desde Fundación Barbechando, contanos como cierre, para ser respetuosos con el horario, ¿cómo podemos darnos la mano entre el campo y la política? ¿Cómo podemos hacer de los productores dejar de ver a la política como el enemigo y la política entonces, como nos ve que más o menos nos adaptamos y que pegamos unos gritos y después todo se calma, ¿cómo hacemos para darnos la mano? Creo que tenemos esa misión de dejar el pasado atrás y que nos obliga a hacer las cosas distinto. No digamos que hay que hacerlas mejor o peor, creo que tenemos que hacer las cosas distinto. Vimos que el costo de la mala política nos cuesta un montón, así que por lo menos involucrémonos por conveniencia. Tenemos que cortar con este divorcio de la política y la agrobioindustria y de la agrobioindustria y la política. Siempre se dice, y anda el ronroneo por ahí, que los divorcios son carísimos, y vimos que nos cuesta muy caro este divorcio. Entonces tenemos que volver a pensar qué es con la política, que tenemos que dedicarle tiempo, que tenemos que trabajar de la tranquera hacia afuera, que tenemos que ser protagonistas del cambio que necesitamos. Y para ser protagonistas tenemos que exigir, trabajar y desarrollar las políticas públicas de los que escuchamos esta mañana que dijeron los candidatos a presidente. Porque dijeron todo lo que queríamos escuchar. Pero si eso no se vuelca en políticas públicas, cuando tengan necesidades van a hacer lo contrario, porque ya nos pasó con el expresidente que estuvo esta mañana acá. Entonces, el sector, desde mi punto de vista, tiene que trabajar en esas políticas públicas que nos permitan definir cuál es el país que queremos. Y ese país que queremos lo tenemos que construir nosotros. Por eso yo también soy optimista y considero que están dadas las condiciones. Pero tenemos que tener la inteligencia de poder exigir, trabajar, desarrollar y pedir las políticas públicas que los políticos nos prometen en campaña, porque después la cosa cambia así. Si hay un ejemplo que a mí me gustó y que se los comparto, fue en el último Congreso Congreso Internacional de Maíz, el año pasado en Córdoba, compartimos un panel con Nilson Leitao. Y justo Brasil estaba entre el balotaje, entre las elecciones generales y el balotaje. Se venía el balotaje a 10 días. Y en la intimidad le digo a Nilson, Nilson, contame, ¿quién les gustaría, quién necesitan que gane? ¿Qué es lo que nos preguntaríamos los argentinos siempre, no? Y Nilson me dijo, para nosotros es transparente. Las políticas públicas de Brasil no las puede cambiar un presidente. Están definidas por el Congreso de la Nación, por la integridad de la participación de los brasileros. Puede venir un presidente un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, pero Brasil ya definió cuál es su horizonte y no puede un presidente cambiar ese horizonte, ese norte. Y eso es lo que tenemos que lograr acá. ¿Y cómo lo logramos? Con participación. No tenemos alternativa, o por interés, o porque queremos el país, o porque nos gusta lo que hacemos, tenemos que participar, acercarnos a las instituciones que representan el sector agropecuario, sea la que más les guste, participar, hablar con la política y contarle cuáles las necesidades que tenemos. Viene una era nueva y en esa era nueva es mejor que seamos parte de la mesa y no sigamos siendo parte del menú. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar, por el tiempo, y nos llevamos entonces los 3 mensajes: el optimismo, las condiciones están dadas y participar sí trae resultados. Animémonos. Muchísimas gracias.